Hola, bienvenidos una vez más. En esta oportunidad les quiero mostrar otra puntada o patronaje o motivo, creo que también se lo llama, de esta blusita que pondré por acá arriba. Voy a realizarlo con este hilo que es el CLEA. Ahí está para el número de aguja y todo lo demás, pero yo estoy usando el número 1, aquí dice el 1,25, pero no tengo ese número, así que voy a usar este. Y esta prenda ya no se trabaja en circular, sino que por partes, es decir que miren, vamos a realizar un rectángulo para la parte del frente, uno para la espalda y las mangas rectas, las dos mangas rectas. Luego de esto solamente se va a unir la parte del hombro, dejando el cuello, depende de ustedes si quieren el cuello más ajustadito o más libre, más grande, es decir, lo unen de esto con esto, ambas, este hombro con este hombro y este con este, y ya va a quedar el cuello como está en la imagen. Luego de esto de unir las partes de los hombros, se va a abrir el trabajo. Ya varios proyectos hice así. Se va a abrir la parte de delante y la parte de atrás, van a quedar unidas, la otra por acá, digamos así va a quedar unido aquí. Y esta manga ubican donde es la mitad, esta mitad con esta colocan un marcador y se va a unir primero la manga aquí y la manga aquí. Luego de eso ya se va a unir todo esto, toda la parte de la manga en ese sentido. Ya para la disminución de aquí del puño, igual hice varios videos, simplemente haces disminuciones, puntos altos sin terminar, luego en la otra cadena otro punto alto sin terminar y lo terminas completo. Entonces esto sería la parte del patrón, es simplemente esto. Ahora les quiero mostrar cómo es la puntada de la blusa. Tienen que tener el contorno, ya saben, el contorno de hombro a hombro más la holgura que deseen, o el contorno del busto, dependiendo cuál sea más grande. Aquí voy a hacer una muestra como siempre. Aquí estoy haciendo la muestra con 30 cadenas. Luego de esto vamos a realizar una fila de solo puntos altos. Levantan una cadena más, en total serían 31. Entonces miren, en la primera, en la segunda, en la tercera cadena se va a realizar el primer punto alto. Y así, un punto alto por cada cadena hasta la otra esquina. Ya está. Ahora para esta vamos a realizar, levantamos 2 cadenas y un punto alto por cada cadena. Nuevamente es la segunda fila de puntos altos. Recuerden que si iniciaron, por ejemplo en mi caso 30, tienen que haber en todas las filas 30. Ya está aquí estas 2 filas. Ahora vamos a realizar el siguiente punto, que yo lo conozco como punto garbanzo. Levantamos una cadena y realizamos un punto bajo. En el siguiente otro punto bajo. Y en la siguiente realizan un punto alto sin terminar, otro sin terminar, es decir que aquí van a entrar de 4 a 5 puntos altos sin terminar. 4 y 5. Luego de esto pasamos por todas las hebras. Ahora nos vamos a la siguiente cadena con un punto bajo. Tomamos lazada en la siguiente, lo mismo, el grupito de 4 puntos o 5 puntos altos sin terminar. Pasan por todos. En la siguiente un punto bajo nuevamente.
y así. Miren cómo va a quedar en esta parte el punto garbanzo que se suele llamar. Entonces toda esta fila vamos a realizar de este punto. Miren, aquí solo me quedan 2 cadenas, así que realizo simplemente los dos puntos bajos, perdón. Ahora nos vamos a la fila número 4. Levantamos 1, 2 cadenas y aquí podemos realizar puntos altos o medios puntos altos. Yo voy a realizar un punto alto por cada cadena, todo hasta llegar a la otra esquina. Recuerden que aquí también, si aquí inicié con 30, aquí también tienen que haber 30. Ya terminamos la fila 4. Nos vamos para la fila 5, que serían el punto, yo lo digo punto X, no sé cómo será. Lo que hacemos es levantamos 1, 2, 3 cadenas, tomamos doble lazada en esta en esta cadena, un punto alto sin terminar, tomamos lazada, saltamos una cadena, pasamos a la siguiente, un punto alto sin terminar y terminamos con los demás. Una cadena de separación y un punto alto tomando estas hebras. Ahí ya está la X. Nuevamente doble lazada, nos pasamos a la siguiente. Aquí no salta nada. Cuando realicen la doble lazada, al bajar no saltan ni una sola cadena. Pasa por 2, toman lazada, saltan recién una, pasan a la siguiente, pasan por 2, por 2, por 2 y por 2, 4 veces. Una cadena de separación y realizan un punto alto pasando por esas 2 cadenas. Y el punto alto está ahí. Nuevamente, doble lazada, bajan, pasan por 2, saltan 1, 2, 2, 2 y 2, 4 veces. Una cadena de separación y realizan el punto alto. Y así vamos a realizar esta quinta fila. Ya estamos aquí en la última cadenita. Realizamos doble lazada y el último punto. Pasan por 2, 2 y 2. Ya está. La sexta fila es lo mismo. Simplemente levantamos 3 cadenas o 4, porque si no, miren, queda un poco ajustado. Giran y realizan lo mismo. En esta donde inicia, aquí en este punto, realizan lo mismo, pasan solo por 2, toman lazada, esta cadena de acá del medio lo dejan, directamente pasan donde está el otro punto. Una sacada, la segunda, la tercera y la cuarta. Una cadena de separación, van por estas 2 hebras y el punto alto. Nuevamente doble lazada. Ahora nos vamos aquí, pasa por 2, este de acá del medio lo dejan, van a esta de acá, y es lo mismo que la anterior fila. Ya está terminada esta fila, toman doble lazada y realizan doble punto alto. Creo que así se llama. 1, 2, 3. Ahí. Creo que es ahí. Sí. Sino que saben que tienen que realizarlo de la misma tensión, ya que yo aquí inicié con poquitas cadenas y se quiso ir hacia adentro. Al levantar, levante con 4 cadenas. Ahora para la séptima y octava fila son solo puntos altos. Igual que esto, solo levantan las 2 cadenas, giran y un punto alto por cada cadena. Recuerden que aquí tienen que haber nuevamente 30 puntos altos. Es decir, por lo que yo hice 30, inicié con 30, tiene que haber nuevamente 30. Realizan las 2 filas de puntos altos. Entonces aquí creo que ya indiqué todos los puntos que se tiene que utilizar. Esta es la vuelta 7 y 8. Para la novena fila es nuevamente el punto garbanzo.
La fila 10, 11 y 12 son 3 filas de puntos altos de este mismo punto. Para la fila 13 es el punto X, luego una fila del punto alto. Para la vuelta 15 el punto X otra vez. Para la vuelta 16 sería el punto garbanzo. Para la fila 17 en adelante son puro puntos altos, como ven en la imagen, hasta llegar 3 dedos debajo de la axila, y de ahí ya inician fijándose en la imagen, que nuevamente es el punto puff, luego los puntos altos, el punto X, los puntos altos, el X, punto alto otra vez. Luego son la fila 24 y 25 de 2 filas de esta X, tal cual como hicimos aquí. La fila 26 y 27, que son los puntos altos, tal cual esto. La fila 28, el punto X, solo una fila. Y la fila 29, que sería ya casi la final, sería una fila de puntos altos, y la última fila, que son una fila de puntos bajos para cerrar con una puntada bonita la parte del cuello. Entonces así sería el punto. Recuerden que estos son todos los puntos que se utiliza en esta prenda. Para la manga lo mismo, simplemente tienen que agarrar un cuadernito y anotarse cuántas filas de puntos altos, cuántas filas de punto estas X o cruzadas, no me acuerdo cómo se llama, cuántas filas de puntos garbanzos, y así sucesivamente. Entonces espero que les haya gustado esta puntada. Recuerden que si es que en alguna de las puntadas muchos comentarios me piden que realice la prenda, voy a realizarla. Así que muchas gracias en serio por ver un nuevo video, y nos vemos mañana con otra puntada. Voy a tratar de subir todos los días diferentes puntadas para que el canal esté ahí, esté creciendo, haya más vistas. Y entonces muchísimas gracias y nos vemos mañana. Bye bye.